Muchas gracias por acompañarnos a esta charla que vamos a tener pues acerca de todas las capacidades, bueno, de todas las capacidades que tenemos en Azure sería una charla muy amplia, pero vamos a hablar de los principales usos y de los beneficios que tenemos en Azure, eh, para que ustedes los consideren en este entorno de trabajo, de modernización de aplicaciones, de seguridad y bueno, pues de todo lo que implica esta nueva forma de trabajar. Nos acompaña ahorita Armando Monroy de Microsoft y Marco Antonio Mendible también de Microsoft para aclarar todas sus dudas. Como lo comentamos en el invite que les hicimos, pues era pues platicar, tener un acercamiento con ustedes para ver las posibilidades que tenemos en Azure y hacerlo como una charla. Traemos una agenda definida, mas sin embargo no es algo que debamos de seguir al pie de la letra si es que surgen algunas dudas por parte de ustedes. Pues muchísimas gracias por darnos el tiempo. Esperemos que se conecten otros más que estamos esperando, pero bueno, yo creo que hay que iniciar. Armando, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por el apoyo y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias, Moy. Me presento aquí para ponerle cara a la persona que está hablando también y ahorita con mucho gusto empiezo a presentar. Muchísimas gracias por su tiempo, señores. Como bien comenta Moy, tenemos aquí una agenda de hablar un poquito de Azure, del tema de seguridad, de la innovación de aplicativos, cómo les podemos ayudar. Pero lo que más nos interesa es que sea una charla dinámica con ustedes y no sea un monólogo aquí de servidores Marco, Ceci y yo. Entonces, sin más preámbulo, y por favor, siéntanse en toda libertad de interrumpirme en el momento que ustedes así lo desean. Voy a estar cambiando varias slides. Como decimos, no traemos una estructura que querramos seguir, ¿no? Queremos que sea una charla bastante abierta. Y para arrancar, me gustaría presentar, ahorita que decía Moy, que no estaremos hablando de todos los servicios que tienen Azure, ¿no? Y lo cual, pues, no nos daría varias horas, incluso para un tema de hablar de todos los servicios de Microsoft específicamente, pues necesitaríamos a varios especialistas. Y me gustaría platicarles un poquito, y perdón que me arranqué con esto, que de repente a veces como overwhelming, nos llena mucho de información, pero ¿qué es Azure, no? Azure como tal es esto que estamos viendo, esta tablita con muchísimos servicios, ¿no? Le llamamos internamente la tabla periódica de Azure, ¿no? Hay un montón de servicios para diferentes soluciones, para diferentes industrias. Algunos nos aplican a nosotros, algunos no. Unos se conectan con nuestras nubes que tenemos nosotros, ¿no? Recordemos que nuestra nube de Azure overall soporta Dynamics 365, Office 365 y tenemos los temas de identidad y todas nuestras nubes las vamos conectando ahí. Hoy en día con la adquisición de LinkedIn, de GitHub, ¿no? Entonces vamos viendo que este portafolio de servicios va creciendo y cada uno de ellos, si le hacemos un drill down, tiene muchos más servicios que nos ayudan para hacer un compuesto gigante de soluciones, ¿no? La idea es que Microsoft como tal, y es uno de nuestros pilares, el ser híbridos. Entonces, bajo el tema de híbrido, pues lo que buscamos es darles soluciones a ustedes para que ustedes puedan ser más eficientes como negocio y se empiecen a dejar de preocupar de la parte de mantener el centro de datos, ¿no? Buscamos cómo ayudarles y de hecho, ¿no? Empezamos, el camino de la nube se originó hablando de un tema de infraestructura como servicio, luego pasamos a plataforma como servicio y en esa época también ya existía software como servicio, en el caso como software como servicio, Office 365 y Dynamics 365, pero ahora incluso en temas de la nube, ¿no? Y ahorita más para mostrárselos y ahora sí ya arranco con la presentación. Hay servicios que ya tenemos disponibles en la nube de Azure per se que nos ayudan como software como servicio, ¿no? Una cosa muy linda de ese chart, aquí está el slide, perdón, el link, yo se los comparto en el chat, es que nos da, ¿no? Nos va mapeando qué servicios hoy en día ya tenemos para hablar de softwares como servicio dentro de lo que nos ofrece Azure, ¿no? Y aquí les voy a dejar dos puntos bien importantes. Uno es Azure Sentinel. Si algunos de ustedes a lo mejor hoy en día no usan Azure, pero usan Office 365, esta herramienta de seguridad
nos permite darles información a ustedes de cómo se encuentran con base a la seguridad, hacer una analítica de todos los datos que están pasando, bueno, de las señales que están pasando de comunicación y darles cómo se encuentran hoy en día. Sentinel es un CIEM nativo de la nube y esto no tiene un costo adicional para ustedes. Incluso lo pueden evaluar en Microsoft, en la nube, en Azure, durante 30 días sin costo. Ya posterior a eso sí tiene un costo, ¿no? Pero insisto, para la parte de la nube de Azure. Pero el caso de Office 365 no tiene ningún costo. Disculpen que me haya desviado de la plática, regresemos a la presentación y por favor, insisto, si tienen algún comentario, háganmelo saber. Ahora bien, hablaba un poquito de qué es la nube de Azure y me arranqué mostrándoles las tripas de lo que estamos viendo en esta pestaña, ¿no? Realmente, ¿no? Hoy en día la nube de Azure soporta este panorama que estamos viendo aquí y todo está súper ligado y súper importante con una base de seguridad. Para nosotros un tema crítico es la seguridad de que todo lo que hoy en día ustedes estén montando en la nube esté bajo temas de certificaciones, cumplimiento, normatividad, que ustedes lo puedan administrar, que la información que pongan sea de una manera segura. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es garantizar que su operación va a ser segura y luego posterior a eso también nos interesa que sea un esquema donde tenga la alta disponibilidad, redundancia, buena operación, pero número uno, temas de seguridad, ¿no? La confianza, que también es otro de los pilares bajo el cual nos movemos. Luego vemos la parte de Azure, ¿no? Como tal, Azure ahora sí es lo que les comentaba ahorita en la tablita y lo que veíamos ahí, en donde son un sinfín de servicios, ¿no? Tenemos la parte de desarrollo con Azure DevOps y GitHub, tenemos Power Platform que nos ayuda a hacer una integración entre Teams, Azure, desarrollo casi sin líneas de código para que cualquier usuario pueda empezar a generar información, la plataforma de Microsoft 365 que ya hoy en día pues muy ocupada, y hoy en día estamos muy, muy gratos de tener la oportunidad de que varios clientes nos están dando la oportunidad de usarlo bajo este esquema de pandemia. Y, y como Microsoft no solamente estamos interesados en hacer negocios, sino también en este tema de pandemia, con el reto de la educación y la plataforma de Innovar por México, estamos entregando licenciamiento hacia nuestros, hacia el sector educativo para que puedan promover la educación a distancia sin generar un costo adicional. Les estamos entregando licenciamiento para los usuarios, para los alumnos, perdón, no usuarios, para los alumnos, para que podamos tener estas promociones, ¿no? No sé si alguno de ustedes, y perdón que haga un pequeño paréntesis, ha oído del tema de Innovar por México. Innovar por México es una nueva campaña que se anunció el año pasado en una de las mañaneras, en donde hablamos de que íbamos a abrir en México la primera región de una nube pública. Una región para nosotros consta de 2 a 5 data centers. Y bueno, pues eso es una inversión de más de $1,000 millones overall bajo la plataforma de Innovar por México. Pero no nos quedamos en, oye, pues nada más van a ser los centros de datos y la región, que es muy importante porque genera empleos ligados a la construcción, al terreno, la limpieza, al cableado. Al final del día se generan muchos empleos para la construcción de los centros de datos, para la operación de los centros de datos. Pero más allá de eso, entramos a un tema de ayudar a capacitar a otras áreas, ¿no? A otras áreas vulnerables en nuestro querido México, ¿no? Entonces entramos a temas, ahora sí, de esto que les decía, darle licenciamiento a escuelas, apoyo a zonas rurales. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es bajo el aula educativa, ¿no? Es uno de los pilares que está promoviendo el gobierno federal. Perdón por ese pequeño paréntesis. Otro de los puntos que tenemos aquí, bueno, fue el LinkedIn, ¿no? Que hoy en día, pues, el 90% de las personas que estamos hoy en día en el tema de tecnología y en la industria, pues ya los usamos para también estar en contacto con nuestros clientes, posibles personas que queramos emplear o incluso con nuestros amigos a nivel empresarial, ¿no? Y por último, pues la plataforma, y no menos importante, perdón, no quiero que se tome así, la plataforma de Dynamics 365. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo como un cuadrante todo esto? Porque al final del día lo que buscamos es que todas estas herramientas, independientemente de que están montadas en la infraestructura de Microsoft Azure, es que puedan comunicarse entre ellos y hacer un camino mucho más ágil para ustedes, ¿no? Para nosotros, el tema de la nube es un
un camino que hay que seguir y no solamente un movimiento de, oye, necesito mover mis servidores en este momento porque necesito una reducción de costos, porque necesito mejor un deployment, ¿no? Aquí lo que buscamos es realmente hacer el camino transformacional en conjunto con ustedes, ¿no? Entrando a los pilares de Microsoft Overall, todo ha sido creado con un propósito bajo los 4 pilares que les estaba que empecé a comentar, ¿no? Estar lista para el futuro, ¿no? Y para estar listas para el futuro necesitamos estar listos en el cómo estamos hoy, ¿no? Entender cómo están construidos hoy y que entender cómo están construidos hoy nos lleva al segundo pilar. La construimos bajo lo que ustedes tienen hoy en día, ¿no? Por eso también hoy en día ya somos tan abiertos, ya no es bajo la época que hace unos años decíamos, oye, solamente tiene que ser Microsoft. No, ahora sí también hablamos de que queremos Linux, queremos SAP, queremos Oracle, tenemos sociedades con ellos, ¿no? Nunca antes jamás hubiera creído con un SAP que compite tal cual con un Dynamics o un Oracle que compite contra nuestro SQL o un SaaS que compite contra nuestras soluciones de datos. Hoy en día son nuestros socios de negocio y estamos trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que ustedes, insisto, estén listos para explotar la información, poder operar de una mejor manera, que los ayude a habilitarse y a poder responder ante los cambios en el mercado que hay, ¿no? Estén listos hacia ese futuro, pero entendiendo que ustedes hoy en día están operando de una manera y de esa manera han sido exitosos, ¿no? Queremos ayudarlos a que puedan ser exitosos y puedan tener este dinamismo de transformarse muy rápido, ¿no? Y evidentemente el último punto que comentaba siempre, bajo confianza en la plataforma. Estos 4 pilares nos han dado la fortuna de que 95% de las Fortune 500 hoy en día ocupan Azure, ¿no? Eso la verdad es algo impresionante. Decir que el 95% de estas empresas hoy en día están ocupando Azure es bastante robusto. No quiere decir que el 95% de estas empresas ocupen el 100% de Azure, ¿no? Usan diferentes servicios que les dan el valor a ellos, ¿no? Veíamos la tabla periódica que les comentaba y bueno, de esa tabla periódica, pues cada uno de ellos ocupa diferentes soluciones. Unos usan para temas de RPA, otros usan modelos de analítica, otros usan IoT, otros usan bots, otros usan temas de logística. Al final del día lo vamos mapeando bajo las diferentes industrias y bajo las diferentes soluciones que tenemos. Y ahorita que dije bajo las diferentes industrias, recientemente incluso dentro de Azure esa baseline que veíamos ahí, estamos partiendo la nube, entregándoles ya soluciones preempaquetadas y estamos sacando la nube para retail, la nube para eh, educación, perdón, pero para salud, la nube para entidades de ONG, ¿no? Que buscan apoyar, ¿no? Hacer caridades también. Y tenemos aquí el desarrollo de otras nubes. Eso no quiere decir que ya no van a tener acceso a los demás componentes de Azure, sino lo que estamos buscando es ayudarles a que puedan ser mucho más ágiles en los servicios, entregándoles ya frameworks preempaquetados o prearmados para que puedan montar sus soluciones de una manera mucho más ágil. Oye, Armando, pero yo hoy en día ya ocupo mi plataforma de Azure y qué pasa si tengo uno de mis clientes es un retailer o yo como cliente soy un mismo retailer. Bueno, pueden montarse bajo esta plataforma y hacer la migración hacia allá, ¿no? Hacia allá vamos. La verdad es que lo que buscamos es que ustedes tengan que dedicar la menor cantidad de tiempo a estos desarrollos. ¿Y cómo logramos esto y cómo logramos estas estrategias? Bueno, afortunadamente hemos venido creciendo muy fuertemente. Hoy en día tenemos más de 60 regiones. La verdad es decir, 60 regiones se oye muy fácil, pero la verdad es algo muy robusto, ¿no? Aquí todos los puntos que están marcados con puntitos alrededor son los centros de datos que se están trabajando, que ya están anunciados, que tienen una fecha en la que estaremos entregando, pero todavía no están liberados, ¿no? Entonces, como podemos ver, somos el único, bueno, estamos la región México como tal, que va a constar de 2 centros de datos al menos, eh, que estará a finales de este año. ¿Cuál es uno de los beneficios a nosotros como empresas mexicanas tener un centro de datos aquí en México? Bueno, pues la conexión que tengamos todavía, la latencia va a disminuir quizá un par de milisegundos. La verdad es que la latencia cuando conectamos a nuestro centro de datos más cercano, que es hoy en día South Central en Texas,
o East US o West US, perdón, East US o West US, la latencia no aumenta tanto, porque pues realmente estamos muy cercanos. Pero insisto, a veces hay aplicativos que son tan críticos que un milisegundo de mejora nos ayuda mucho también al tema de performance, ¿no? Y hablando de esos milisegundos de latencia, ¿qué otro beneficio tenemos de conectarnos al centro de datos de México? Todos nuestros centros de datos están interconectados por nuestro propio tendido de fibra gris. Por eso aquí menciona que hay más de 160, perdón, ya me perdí aquí, más de 165,000 millas de fibra. A esto nos referimos millas de fibra de nuestra fibra, nuestro propio tendido gris. Somos el segundo tendido gris más grande a nivel global. El número uno es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto nos da la certeza de que, oye, pues si yo tengo mis servicios y a lo mejor estoy expandiendo mis operaciones a Brasil, a Europa, a África, bueno, a través de Azure yo puedo hacer un deploy de una manera mucho más ágil en donde tengo desplegados mis servicios para México aquí, tengo desplegados mis servicios para Europa aquí en esta parte de Europa, la interconexión la hago a través del tendido de Microsoft, no tengo que salir a un carrier adicional y el servicio que van a estar experimentando en Europa y en México va a ser lo más ágil posible y la comunicación entre ambos va a ser lo mejor. Incluso tengo bueno, ya no mi cliente, tenía un cliente que operaba hacia Asia y él lo único que hacía era replicar la información hacia Asia para que ellos trabajaran también en su centro de datos on-premises. De hecho, ellos se conectaban a su centro de datos en Azure, pero todo lo descargaban on-premises porque así les era más fácil a ellos específicamente tener ese modelo de trabajo en su centro de datos, pero toda la operación venía de México, de una réplica, perdón, bueno, sí de México, pero estaba replicado en Cloud Central, en donde ahí tenían montados todos los servicios en Azure y simplemente se lo estaban entregando como un centro de datos adicional. ¿Cómo se entregaba esto en un centro de datos? Bajo un Azure Stack también, ¿no? O sea, adicional a que tenían la conexión a esta zona, a esta región de Asia, lo bajaban a un Azure Stack, que Azure Stack, y perdón que me estoy adelantando, algunos de ustedes ya lo conocen, nos ayuda también a cuando no tenemos llegada a ese centro de datos o la conexión es mala o tenemos una política que no nos permite estar conectados a la nube 100%, bueno, Azure Stack es un hardware, un appliance, en el caso en México, que nos puede proveer Dell, Lenovo, Huawei, Cisco, se implementa en nuestro centro de datos y nos permite operar como si estuviéramos en la nube. De hecho, tenemos algunos casos de éxito con navieras que pues la conexión vía satélite pues era muy cara mantenerlo todo el tiempo, pero pues un barco con mucha gente arriba, ¿no? Pues necesita tener este tipo de conexión y operaciones de repente para un control de refrigeración o un control de cómo están operando, por ejemplo, en una naviera como un tipo Royal Caribbean, para mejorar la experiencia de satisfacción del cliente, pues darle los mejores servicios con base a alguna analítica. Pues lo hacíamos a través de dispositivos como IoT Edge, mapeándolo a Azure Stack y dando esa conexión también para que Royal Caribbean también sepa qué es lo que debe hacer, ¿no? Y bueno, al final del día, otro punto que lo hacían era pues para mantenimiento, podían ver cómo estaban operando los equipos en tiempo real para validar estos puntos. Y otra que mencioné mantenimiento, otro caso que también tuvimos y también ha sido eh, documentado y es público, es con el caso de las turbinas Boeing, perdón, las turbinas en los aviones Boeing. Hoy en día una de las piezas más caras en los aviones son las turbinas. Entonces, el tema de que una falla en una turbina, pues puede poner al avión durante mucho tiempo en tierra, porque además puede pasar que hay una falla en la turbina mientras el avión está volando, voy a inventar, de México a Chetumal. Y no quiero ser despectivo con el aeropuerto de Chetumal, pero muy probablemente no tiene las piezas suficientes para reparar una turbina como lo podría tener un aeropuerto como México o Nueva York o un Sao Paulo por el tipo de tráfico que tienen. Lo que nos ayuda también el tema de inteligencia artificial que explotamos con Boeing en conjunto fue empezar a detectar cómo estaba comportándose la turbina y detectar cuando va a haber un incidente. Entonces lo que pasaba es, oye, esta turbina en tanto tiempo va a fallarle esta pieza en específico. Entonces la aerolínea puede programar que el siguiente vuelo o dentro de X cantidad de vuelos vaya al aeropuerto donde puede tener la refacción y esto garantizaba que pues llegaba el avión
se reparaba y podía volver a estar operando. Entonces lo tenían la menor cantidad de tiempo en tierra. Pues ayuda muchísimo esto a temas de costos, adicional a temas de ver la analítica de cómo iba mejorando en temas de performance de consumo de combustible. Y perdón que me salga de aquí, la verdad es que trato de ponerles algunos ejemplos también para que no quedemos con la idea, ahora que les muestre Azure, que solamente Azure nos funciona para operar nuestro centro de datos y dar los servicios de impresión, de file server, de infraestructura para correr SAP, sino la realidad es que la nube de Azure nos permite crecer hacia donde nosotros queramos, ¿no? Por ello, ¿qué es Azure? ¿No? Y ya platicamos, ya vimos un tema la tabla periódica de Azure, pero ¿cómo están estos componentes hoy en día? Como les decía, la nube per se, y empezamos con AWS cuando creció, fue la primera nube pública, empezó bajo estos pilares, ¿no? El tema de infraestructura, que era cómputo, el tema de comunicación y almacenamiento. El tema de seguridad e identidad siempre fueron importantes, pero no fueron uno de los pilares más importantes de nuestro querido computador AWS. Estos son mucho más robustos en la plataforma de Microsoft, y ya lo comentaba porque y lo veíamos en el slide de los cuadritos. Para nosotros es indispensable y tenemos la fortuna de hablar con conectores como hoy en día se tiene on-premises con nuestro directorio activo, incluso hablar de seguridad e identidad bajo temas de doble factor de autentificación, usar el Azure AD Connect, ¿no? El Azure Active Directory Connect, para usar un solo registro y una sola validación para el usuario, para conectarse a otros servicios, llámese un Oracle o un SAP. Entonces, la verdad es que en la parte de seguridad e identidad, que van muy ligados, pues les ayudamos mucho a nuestros clientes para que también el usuario final tenga que tener la menor cantidad de password. ¿Y por qué nos preocupa tanto esto si lo vemos del lado de consumo como Microsoft? Pues la realidad es que un tema de Azure Active Directory no genera mucho consumo, pero sí es muy importante para el cliente porque reduzco la cantidad de vulnerabilidad por temas de password. ¿Quién no lo vio en algún momento en las oficinas que pasábamos en los pasillos? Y la gente que tenía muchos sistemas tenía post-its alrededor de su pantalla o en su mampara o en su libreta apuntados los passwords de las diferentes herramientas a las que tenía que acceder. Eso no es seguro. Tener esos passwords, pues no es seguro. Por más passwords que le pongan muchas herramientas, si yo tengo el password eh, pegado en un post-it, pues definitivamente hay un riesgo muy importante de que alguien nos vulnere. A lo mejor, ¿no? No va a ser a través de la web, pero sí puede ser a través de alguien que está trabajando ahí en la empresa y quiere hacernos algún daño porque lo está viendo ahí al lado. Y con eso no estamos garantizando que sea la persona que debe estar conectándose, ¿no? Entonces, aquí hablamos de bajar la cantidad de passwords y hablar de un tema de doble factor de autentificación. De hecho, en nuestro roadmap hacia futuro, por ejemplo, en Windows, ¿no? Y hoy en día lo vemos en Windows 10, el tema de autentificarnos, y ya no por el tema de un password de alfanumérico o simplemente numérico, sino autentificarnos ya sea con la huella dactilar o bajo la cara, ¿no? La verdad es que lo que buscamos es justamente llevarlo a un tema de identidad biométrica, en donde garantizamos que la persona no tenga que estar recordando un password, ¿no? Porque luego falla eso, y también eso nos quita carga al área de operaciones, y garantizar que sí sea esa la persona que se está conectando en el momento que requerimos que se esté conectando. Ahí hablaba un poquito de tema de reconocimiento de las personas, ¿no? Y ahí hablamos específicamente de, eh, de temas de reconocimiento con temas cognitivos, ¿no? Aquí ya hablamos, cuando hablamos de temas cognitivos, de inteligencia artificial, analíticos de las personas, empezamos a hablar ahora sí de la segunda capa de qué es Azure. Hablamos ya de temas que son bajo plataforma como servicio, en donde ya nos empezamos a olvidar de la carga de, oye, ¿cuántos servidores son? ¿Cuánta RAM? ¿Cuánto disco duro? Y oye, ¿cómo le pongo que tenga la elasticidad para que crezca y la flexibilidad y decrezca y flexibilidad para que pueda crecer horizontalmente y luego se apague en los horarios que no son pico, etcétera? Toda esa configuración manual que al final del día se tiene que hacer bajo un esquema de infraestructura. Cuando hablamos de un modelo de plataforma, nos empezamos a quitar esto. Y un claro ejemplo y bien sencillo es montar nuestra plataforma
web, ¿no? Mover nuestro AIS, que hoy en día puede estar en un servidor de X capacidades y de repente puede llegarse a ver topado, mejor lo montamos en un aplicativo, en un app services, y le podemos meter un bot, le podemos meter muchas cosas que ya empiezan a deployarse y tenerla y poder soportar la carga que se requiera. Por ejemplo, para el caso de los preps, tenemos la fortuna de tener varios preps corriendo en Azure o que van a volver a correr en Azure, ¿no? Ahora que vienen nuevamente las elecciones estatales. Y justamente el PrEP, pues es una combinación de hablar de tener contenedores para poder deployarse de una manera mucho más ágil, entregar la comunicación a través de web para dispositivos móviles, ¿no? Y evidentemente también con un tema de media, porque al final del día va a haber contenido ahí que esté bajo media. Entonces nos ayuda mucho, ¿no? Hace ratito hablaba del Internet de las cosas, la inteligencia artificial en el tema de la turbina, ¿no? La analítica para ver cuándo se detectaba, por ejemplo, en el crucero, para la experiencia al cliente, ¿no? Y esto va ligado al tema de las bases de datos. Hablando de bases de datos, no hay una mejor nube para correr un SQL o un Windows Server que la nube de Azure. Definitivamente, pues es un producto nuestro. Y no solo eso, y está demostrado bajo estudios, sino también es mucho más barato. Y bueno, y perdón que me saliera, hablando específicamente de bases de datos, hoy en día, si ustedes ocupan una base de datos que tengan on-premises, un SQL 2000X, 2012, 2016, 2019, y lo quisieran montar en la nube de Azure, la realidad es que es mucho más fácil porque hay herramientas que nos permiten, más allá de montarlo en una máquina como servicio, no una máquina, una VM con SQL y un managing, lo que podemos hacer es montarlo en algo que le llamamos SQL Azure, que ya hablamos ahora sí, bajo un esquema de plataforma y lo medimos a través de temas de transacciones de datos que vamos a estar teniendo y nos da un mucho mejor performance. Aquí tenemos una disponibilidad incluso del 99.99, ¿no? Entonces es mucho más alto que la que podríamos tener en una sola máquina virtual, que es 99.9, ¿no? Si tenemos dos máquinas virtuales en un scale, tenemos dos máquinas replicándose entre ellas, es 99.95, y si eso lo tenemos replicado con otra región, lo podemos subir a 99.99. Pero cuando hablamos de un SQL Azure sin tener que preocuparnos de toda esa operación que mencionaba estos equipos, tenemos el 99.99 disponible para esto, ¿no? La verdad es que cada vez vamos evolucionando más y vamos creciendo en los puntos 999 que podemos empezarle a ofrecer hacia nuestros clientes, porque pues que entendemos que el tener la confianza de que su operación no se va a caer es crítico para ustedes, ¿no? Y ahorita voy a decir algo como comercial, que a quien no se ha topado que de repente queremos innovar y decir, oiga, vamos a montarnos en la nube y no nos hemos topado con el mensaje de, híjole, ¿qué tal si se cae? ¿No? Y es que ahí no voy el servidor yo y entonces es más riesgoso y pierdo información. La realidad es que un esquema on-premises no puede compararse bajo un esquema de nube en esta alta disponibilidad que tenemos, ¿no? Al final del día, sí es bien importante que en la construcción que estemos dando de esto, vayamos considerando cómo se va a hacer el deploy para garantizar que no haya una caída, porque una mala construcción también nos puede llevar hacia unas caídas. Ahora, como les decía, y viendo hacia dónde va la tendencia del futuro, ¿no? Creemos que para el 2025 va a haber más de, no tengo el dato aquí, pero no me acuerdo si eran más de 100,000 millones de dispositivos IoT, ¿no? Entonces, pues buscamos acercarnos también bajo el modelo de dispositivos alrededor de nuestra nube, ¿no? Tenemos el Azure Stack, que ya le mencionaba hace ratito cómo funciona en el caso del cliente que tenía conectado en Asia, ¿no? Tenemos Azure Sphere, ¿no? Para la industria manufacturera, que de repente tienen unos PLCs viejos, pero reemplazar un PLC es muy caro. Mejor le ponemos un Azure Sphere que pueda obtener la información de cómo está operando hoy en día en las máquinas y esa información poder transmitirla a la nube, lo cual nos puede ayudar a tomar decisiones en tiempo real. Por poner un ejemplo, también estuve trabajando con una metalúrgica en el norte del país, en donde ellos empezaron a detectar vibraciones en el motor. Y cuando había vibraciones, cuando pasaban de cierta cantidad de vibraciones, ¿no? Cierto rango, la posibilidad de que el equipo fallara, pues era muy alta, ¿no? Entonces, con base a esto y a este rango de vibraciones, algo tan sencillo como las vibraciones, pudieron hacer las correcciones en mejor tiempo y
contrario a lo que les venía ocurriendo, que de repente la máquina se paraba, invento, en el turno de la noche, a la 1 de la mañana, y los obreros se quedaban de 1 a 5 de la mañana sin hacer nada y tenían que pagarlos, podían decir, oye, en el cambio de turno, damos 1 hora, o cuando tomen su descanso para ir a comer, en ese tiempo se hace la corrección a la máquina y cuando regresen ya puede estar operando la máquina y no hay una afectación ni para la producción ni el pago de obreros que no estén operando. Azure Kinect, bueno, pues todos los que nos gustan los videojuegos, pues conocemos el Kinect. En el día Azure Kinect es una solución que nos ayuda para temas cognitivos. No quiere decir que las soluciones para temas cognitivos solamente funcionen con Azure Kinect, no. Incluso con el dispositivo de nuestro celular, la cámara, podemos operar para hacer escenarios donde podamos ver ahí cómo está el comportamiento. Por ejemplo, temas de seguridad, ¿no? Podemos tener un estacionamiento, por poner no necesariamente, no voy a decir una planta, ¿no? Una planta donde hay muchos obreros trabajando, hay herramientas, hay aceite, etcétera. Entonces podemos detectar, oye, este obrero no está usando cascos, o ahora con el tema de la pandemia, no trae un cubrebocas, ¿no? Entonces, en automático que me levante una alerta. Que es bien importante el tema de la cámara, porque conforme a la calidad de nitidez y píxeles que podamos tener de la cámara, es el tipo de información que podemos poner. Si tenemos la cámara de mi celular apuntado hacia el estacionamiento, pues puedo ver si pasa la gente, pero no puedo tener la claridad para poder definir si lo que tiene en la cara es la mano así como yo, o realmente es que tiene un cubrebocas puesto o no, ¿no? Entonces ahí sí dependemos del escenario específicamente para ver qué tipo de cámara se requiere para lo que queramos evaluar. Insisto, Azure Kinect, nada más por mencionar uno que tenemos en Azure. Los HoloLens es un dispositivo que me encanta a mí, ¿no? Es un dispositivo de realidad mixta, no es una realidad virtual 100%, porque no nos conecta de nuestro entorno. Nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, pero adicional nos agrega un ambiente virtual dentro de lo que estamos viendo. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Por ejemplo, yo soy Armando Monroy, soy un obrero en la planta X y se descompone la planta, se descompone el sistema, pero pues yo no tengo la experiencia para repararla, pero sí tengo un centro de soporte, ¿no? Al que puedo llamar para que me ayuden a reparar el, el aparato que se descompuso, pero pues tiene que llegar la persona de soporte en 2 semanas, ¿no? Pero me dicen, oye, o la puedes reparar tú por teléfono, ¿no? Alguna vez todos hemos hecho algún troubleshooting por teléfono, pero con HoloLens lo que podemos hacer y ofrecerle a algunos tipos de clientes de esta manera, de este calibre de importancia cuando hay un paro, es la persona que te está atendiendo te puede guiar a través de los HoloLens, él puede ver lo que tú estás viendo e interactuar, ¿no? Ponerte dentro de ese, puede inventar que hay un tablero, en ese tablero él puede indicar específicamente qué switch tiene que apagar, si tiene que mover algún tornillo, si tiene que reemplazar algún fusible, con qué tipo de fusible. Llamemos que las instrucciones se las vamos a dar en lugar de en un instructivo de papel, se las vamos a dar de manera virtual, guiadas por un especialista, ¿no? Entonces, la verdad es que ayuda mucho. Y de nuevo cuenta, HoloLens no es específicamente lo único que lo puede soportar. Hay otros dispositivos de realidad mixta que podemos conectar con Azure para hacerlo. Hace rato les comentaba un tema del que nuestras nubes se cruzan. Por ejemplo, HoloLens, lo que podemos hacer es, oye, yo levanté un ticket a soporte, eso cayó directamente mapeado bajo mi tema de Dynamics. Y en Dynamics ya quedó todo el incidente traqueado de quién fue el cliente, quién fue la persona de soporte, se resolvió, no se resolvió, se tuvo que vender alguna pieza quizá que se levantó en el pedido, y ya todo ese tracking quedó de manera automática e auditable para ambas empresas y ya lo tienen ahí, ¿no? Entonces la verdad es que les podemos ayudar mucho. Incluso podemos hacer una conexión a través de Teams de repente donde tuviera que haber un equipo de trabajo para solucionar este problema que pudiese estarse presentando, ¿no? Oye, pues lo que hablamos ahorita, pues ya es muy futurista, quizá puede decir, ¿no? Todo esto viene, perdón, el paréntesis, y todo esto también tenemos las herramientas de desarrollo, tenemos Visual Studio, que ya tenemos años con él, la adquisición de GitHub, y por la adquisición de GitHub no quiero decir que la parte que sea gratuita no la puedan ocupar, el tema de Power Apps que les mencionaba hace ratito, y Power BI para temas de visualización de tableros.
Como les decía, estamos innovando mucho, ¿no? Bajo diferentes horizontes como va creciendo el poder de cómputo, ¿no? Hace ratito hablábamos de la infraestructura, cómo nació la nube, pero no solamente nos estamos quedando ahí, ahora ya hablamos de la inteligencia artificial, la realidad mixta con temas de HoloLens y cómo ayudamos ahí. Pero ya vamos hacia un tercer paso que no estábamos incluso viendo de repente, donde ya hablamos del quantum computing, ¿no? Realmente ahora sí estamos, incluso literal, estamos saliendo de la atmósfera para hacer escenarios donde el procesamiento ya lo tengamos literal fuera de este mundo, ¿no? Eh, Estamos evolucionando mucho más para poder entregarle a ustedes como nuestros clientes la mejor plataforma con la intención de que estén listos para el futuro, ¿no? Antes de seguir entrando aquí y hablar de más de 1000 nuevas capacidades que se han liberado en los últimos 2 años, me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna duda, algún comentario. No, Armando, bueno, por nuestro lado no, muy, muy, muy explícito todo con los ejemplos que nos das. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no, muchas gracias. No, por el momento. Continuamos Perfecto, si quieres, Armando. gracias. Bueno, veíamos más de 1000 nuevas capacidades, ¿no? O sea, exacto que arrancaba la plática diciéndoles, oigan, pues esta es la tabla periódica. O sea, si le hacemos un drill down a cada uno de ellos, vemos muchos componentes, perdón, ya se me movió el slide, vemos muchos componentes que han venido surgiendo, ¿no? Para ayudarlos a ustedes. Perdón, no sé por qué no salen los componentes. Bajo diferentes escenarios, ¿no? Ahí veíamos la plataforma, los datos, la infraestructura. Estas capacidades lo que buscamos es ayudarles a ustedes, insisto, a darles las herramientas para que ustedes tengan que pasar el menor tiempo dedicado a generar nuevas capacidades en Azure. Realmente que toda la iniciativa y todo lo nuevo que quieran montar lo puedan hacer bajo una manera dinámica y no tengan que estar inventando el hilo negro sobre una parte de infraestructura, ¿no? Que realmente empecemos a usar las herramientas que tenemos. A mí me gustaba mucho hablar de Azure y mencionarlo como un Lego. Pues realmente esto es un Lego y entre más piezas de Lego nos den, podemos inventar nuevas cosas, ¿no? Porque la pieza ya no va a ser el cuadrito normal, sino ahora ya es una ventanita, una llanta, un motor, unas hélices, y entonces podemos innovar con muchas más cosas. Ahora, hablando de las capacidades de la nube de Azure, insisto, hoy en día les decía que tenemos más de 60 regiones, ¿no? No hay otra nube que tenga esto. Tenemos eh, más de, ya no recuerdo cuántos eran las millas, más 170,000 millas creo eran, de conexiones. Y adicional a esto, tenemos las zonas EDGE que les llamamos Superior Connections, que por ejemplo nos lo entrega un Telmex, una Alesta, en donde hoy en día, en donde no tenemos una región o un centro de datos todavía disponible en ese país, podemos conectar ahí directamente y enlazar de una manera mucho más ágil hacia nuestros centros de datos, bajando la latencia, ¿no? Lo cual nos permite hacer esto de una manera mucho más ágil y reducir los costos, ¿no? De diferentes puntos que nos vamos conectando a través de estos peering connections que tenemos. Somos la nube con mayor cantidad de opciones de máquinas virtuales. Recordemos que ya las máquinas virtuales en la nube no son como cuando virtualizábamos una máquina en nuestro servidor on-premises, donde le podíamos decir, oye, yo quiero que tenga 7 GB de RAM. No, aquí ya viene establecido, son 4, 6, 8, 12 y no hay intermedios, ¿no? Ya tenemos esas capacidades. Y punto bien importante, si en algún momento estamos considerando la parte de Azure como cotización, que estamos viendo a Moy, o yo ya la tengo en mi deploy, en mi portal, lo que nos da de memoria RAM y de memoria CPU es lo que ya tenemos disponible. Eso no está siendo afectado bajo un sistema operativo que normalmente cuando compramos una máquina física, pues viene con X cantidad de RAM, pero le sabemos que cuando le pongamos el sistema operativo le vamos a bajar esa RAM porque el sistema operativo se lo va a estar comiendo. Aquí ya no, aquí ya es considerado puro y duro para ustedes, ¿no? Mencionaba un tema de que somos la mejor nube para correr ambientes de Microsoft, efectivamente, y toda la innovación va por ahí. También mencionaba que somos híbridos 100%, ¿no? Más del 50% hoy en día
de las máquinas que tenemos en nuestros centros de datos montadas para nuestros clientes están bajo Linux. Vemos año con año un crecimiento de 1.4 máquinas, ¿no? Entonces, por cada máquina que vendemos Windows, se prenden, por cada 10 máquinas que vendemos de Windows, se prenden 14 con Linux, ¿no? Tenemos el soporte, el que co-located le llamamos, de Red Hat, ¿no? Incluso si ustedes traen sus suscripciones de Red Hat, las compran con Red Hat, lo montan en la infraestructura de Azure y tienen un problema, pueden hablar a Azure y decir, ahora tengo un problema con mi Red Hat, y ese mismo ticket de soporte se abre también en Red Hat, y la comunicación entre Microsoft y Red Hat es tras bambalinas, con la intención de que ustedes no tengan que estar hablando a uno y a otro lado, ¿no? La realidad es que lo que buscamos es que sea más ágil para ustedes, ¿no? Era muy molesto hace algunos años cuando uno hablaba y decía, oye, tengo un problema en mi servidor. Ah, sí, bueno, hablaste a la línea de HP, por ejemplo. Y híjole, uy, no, lo que te está fallando es el sistema operativo, ahora tienes que hablar a Microsoft. Y hablabas a Microsoft y, no, lo que está fallando es el Oracle, ahora habla de Oracle. Y entonces te la pasabas entre llamadas y llamadas y llamadas cuando tú tenías la casa quemándose porque no te estaba sirviendo el servidor de tu base de datos Oracle, y a lo mejor era momento de cierre de mes, ¿no? Y necesitabas eso prendido. Entonces, lo que buscamos con este tipo de soportes colocados, cada vez vamos teniendo más con nuestros diversos socios, es justamente que ustedes no tengan que estar llamando a uno y a otro lado cuando lleguen a tener un problema. Igual, insisto, si hablan del lado de Red Hat, también pueden soportar ese mismo caso. Tenemos infraestructura desarrollada y pensada para poder soportar de una mejor manera los ambientes de SAP, de VMware, de Oracle, de Cray, de NetApp Files, que NetApp Files tiene ya incluso una área específica que trabaja en conjunto con nosotros para hacer un mejor deploy, ¿no? Y así, ya la verdad es que NetApp Files funciona súper bien con ambientes de SAP, por lo que yo he tenido oportunidad de trabajar. Tenemos infraestructura pensada específicamente para ambientes de HPC, ¿no? Entonces ahí hablamos de una explotación, por ejemplo, con temas mineros. Ahorita estoy trabajando con una empresa que se dedica a la cinematografía y están usando ambientes de escritorios remotos, ¿no? Para hacer todo a través de una tableta que el creador visual esté trabajando en su tableta, y realmente es como si estuviera trabajando en una workstation súper potente para poder entregar estos renderings, ¿no? En tiempo real, ¿no? Y sin ninguna interrupción para hacia el negocio. ¿Qué vuelve esto? Pues que el diseñador gráfico pues realmente anda con una tableta por donde quiera. Si le llegan a robar la tableta no pasa nada, porque al final del día la información no está en la tableta, está en una máquina virtual de una manera segura, que tiene que pasar por un proceso de doble autentificación. Entonces no hay manera de que alguien más lo acceda para poder entrar al contenido que él estaba trabajando. Con eso garantizamos la seguridad e integridad de esa operación específicamente. Y listo, ¿por qué digo que no hay ningún problema también? Porque pues, la pérdida de la tableta pues no es lo mismo que perder un equipo de workstation, ¿no? Entonces la tableta puede quitar, no sé, una iPad hoy en día cuesta desde 8,000 pesos, y una workstation con el poder de cómputo que el diseñador requiere cuesta más de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente hace mucho sentido, ¿no? En cómo se tiene de esta manera. Estos escenarios de escritorios remotos no solamente aplican para este tipo de usuarios, sino también aplican bajo el ambiente en donde hoy en día estamos viviendo, bajo estar de temas de home office, y que de repente pues no estábamos listos porque a lo mejor las personas tenían una computadora, no laptop, un equipo físico, una torre, se me olvidó cómo se llama, la computadora, que no es laptop, una disculpa, la tienen montada ahí. Bueno, pues de repente lo mandamos a su casa y, oye, pues conéctate con tu computadora personal, y pues a lo mejor no tienes el ancho de banda, o no tenemos la certeza de que la persona va a estar descargando información que no deba, o que realmente se está conectando, voy a invitar a Armando Monroy, que tiene que estar trabajando, accediendo a los archivos financieros de la empresa, y de repente dice, bueno, pues son las 11 de la mañana, le toca la clase a mi hijo. Pues siento aquí a mi hijo, perfecto, toma la clase en la computadora de la casa, pero pues siguen en la misma sesión, y de repente el hijo ve que hay un juego, le da clic al juego y resulta que era un caballo de Troya, y ya se metieron y empiezan a explotar la información que hoy en día el papá estaba trabajando de unos ambientes financieros de la empresa, ¿no? Eso, incluso ahora en temas de pandemia, es lo que más se ha visto que está ocurriendo. Está habiendo muchos ataques justamente por este tipo de escenarios que estoy comentando, ¿no?
Yo no tengo hijos, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, vimos una alta propensidad en ataques hacia ahora con temas de home office, porque pues como empresas no muchos estaban listos para que todos los empleados estuvieran trabajando de manera remota, bajo los ambientes de Windows Virtual Desktop. La verdad es que ayudamos mucho a los clientes. Incluso recién empezó el tema de la pandemia, habilitamos licenciamiento de Windows Virtual Desktop para nuestros clientes de manera gratuita por un periodo de, no me acuerdo si fueron 3 o 6 meses, justamente mientras ellos podían desarrollar, actualizar, hacer la adquisición ya fuera de Microsoft o de otra solución para poder aprovisionar esto. Como decía, como Microsoft también estamos preocupados por ayudar a nuestro país y al mundo, ¿no? Entonces es algo bien importante. Hablando de temas de ahorros, les decía, los beneficios de usar en la nube de Microsoft el licenciamiento de Windows Server y SQL. De mis segundos, aquí está. Tenemos algo que le llamamos Azure Hybrid Usage Benefit. ¿Qué quiere decir el EHO, Azure Hybrid Usage Benefit? Cuando ustedes hoy en día adquieran un licenciamiento de Windows Server o SQL y paguen Software Assurance, si hoy en día tienen ese equipo, lo pueden montar en la nube sin ningún problema porque tienen este EHO. Entonces ya no tienen que pagar el licenciamiento híbrido. Perdón, con este licenciamiento híbrido ya no tienen que pagar licenciamiento en la nube. ¿Ok? En el caso de que tengan, por ejemplo, un Windows Server Data Center, si hoy en día lo tienen ocupado on-premises, lo pueden ocupar ese mismo licenciamiento en la nube sin dejar de ocuparlo de on-premises, no bajo un ambiente ¿cómo se llama? De QA o un ambiente donde tuviéramos un incidente de failover. Lo pueden usar para otro ambiente totalmente, que esté productivo, los dos en productivos, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque esa licencia de Data Center también les avala un licenciamiento en Azure. Con esto se están ahorrando un licenciamiento que en otra nube, pues evidentemente no damos ese beneficio. Ahora, como saben, la versión 2008 salió de soporte de Windows Server en enero del 2021, perdón, del 2020, y de SQL también ya salió de soporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes quieren, pueden pagar un soporte extendido adicional al Software Assurance para poder mantener ocupando ese licenciamiento. Hay varios clientes que dicen es que alguien me desarrolló en algún momento una aplicación que es crítica para el negocio, pero está en versión 2008. Oye, pues ya es hora de que lo empieces a pensar en migrar. Y si no está la persona que lo desarrolló porque ya no labora, porque la empresa que te hizo el desarrollo ya no existe o lo que sea, la realidad es que si tú no lo migras, le empiezas a meter mucho riesgo a tu negocio y sobre todo si me está diciendo que ahí corre una operación crítica. Lo que les sugerimos es montarlo en Azure y empieza a contratar un equipo que te pueda hacer el redeploy de ese sistema o adquiere un nuevo sistema para lo que está corriendo ese 2008, porque la vulnerabilidad va a seguir existiendo ahí a partir de que ya no haya un soporte. Entonces, cuando lo montas en Azure, lo que te damos son 3 años a partir del punto de que salió de soporte sin ningún costo, ¿no? Entonces, con esto te ahorras el costo de tener que pagar de manera on-premises el soporte extendido y tienes ese periodo de gracia para poder hacer la migración. Ahí normalmente también ayudamos a nuestros clientes en cómo podemos hacer un deploy hacia adelante. Ahorita que dije que ayudamos a nuestros clientes y vi la hora, Moy, no sé si quisieras platicar un poquito en estos últimos minutos que nos quedan, de las ofertas que tenemos para ayudar en conjunto a nuestros clientes del tema de los assessments y los pilotos. Y bueno, en estos escenarios que ahorita estaría comentando, Moy, bueno, pues también podemos aplicar este tipo de beneficios híbridos donde ayudamos a nuestros clientes como ustedes. Claro que sí, Armando, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la explicación. Creo que el tema de Azure es muy extenso, pero considero que deberíamos de empezar a explotar estos beneficios que tenemos de la tecnología actual, ¿no? Y sobre todo, que yo viendo el punto de Azure como una alternativa actual en esta situación económica que se encuentran las empresas donde tenemos que estar cuidando mucho los recursos,
pues el hecho de comprar servicios o infraestructuras y irlos pagando conforme los estamos consumiendo, creo que es muy bueno para todas las empresas. El hecho de explorar todo lo que podemos hacer en Azure, ya una vez que estamos en Azure, empezar a explorar todas las plataformas, todos los servicios que nos mostró Armando en su tabla periódica, también es excelente y uno se da cuenta de que podemos potencializar mucho aún los servicios que tenemos y aún sin conocer mucho acerca de tecnologías y todo eso, porque nos vamos a enfocar exclusivamente en el beneficio que nos van a dar las herramientas y las plataformas para la productividad de nuestras empresas. Por ejemplo, integrar tableros de Power BI a una base de datos que tengamos on-premise o que tengamos en la nube, creo que es bastante sencillo empezar a hacer los primeros tableros. Y después, pues, si quieren hacer tableros ya mucho más profesionales y todo eso, pues sí hay que estudiarle un poquito. Pero en base a mi experiencia, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, usar Excel, hacer todos los comportamientos de todos los datos que tengo en Excel, pues siempre estaba buscando cómo poderlos graficar, cómo poderlos relacionar, cómo poder hacer las tablas dinámicas, cómo poder observar todos los comportamientos de los diferentes datos que tengo en mis tablas. Cuando empecé a usar Power BI, sinceramente nunca tomé un curso, lo empecé a usar de forma intuitiva, pues me vine para abajo, ¿no? Porque es impresionante cómo Power BI te puede dar toda la información y cómo puedes cruzar los datos. Entonces, estoy haciendo esta analogía porque nos sucede lo mismo en Azure. Cuando empezamos a migrar nuestros aplicativos hacia Azure y requerimos de algún servicio adicional, pues lo podemos consultar. Cuando ya estamos en Azure y queremos optimizar nuestros recursos, lo podemos hacer. Ahorita tenemos muchos clientes que están pensando en respaldos, que están pensando en continuidad de negocios, que están pensando en tecnologías más seguras y asegurar sus propias tecnologías on-premise. Entonces, pues yo los invito a que poco a poco vayamos dando ese paso a empezar a modernizar nuestras infraestructuras. Como lo comenta Armando, ahorita estamos trabajando en algunas iniciativas con Microsoft para hacer una evaluación de sus servidores que tienen en sitio o hacer una evaluación de todas sus necesidades y poder darles una propuesta bien estructurada de cuál sería la infraestructura a utilizar en Azure. También podríamos entrar dentro de algunos de los servicios que nos está ofreciendo Microsoft para darles crédito para que puedan ustedes implementar sus infraestructuras en la nube de Azure o inclusive trabajar con los especialistas de Microsoft para que ellos nos ayuden a configurar todo su escenario en Azure. Todas estas iniciativas que tienen que ser aprobadas por Microsoft y bueno, pues estaríamos con gusto si tienen alguna necesidad o inquietud, por favor contacten a su ejecutivo de cuenta y con mucho gusto los pudiéramos estar atendiendo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y con gusto les resolveremos sus dudas. Bueno,
creo que no hay dudas. Armando, Perfecto. muchísimas gracias por la Muchas gracias. explicación. Me queda muy claro el entorno que nos platicaste. Gracias por los ejemplos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Buen día. Gracias, hasta luego.